anunciar al hombre su pecado. Lo voy a llevar a dos citas bíblicas. La primera se encuentra en Isaías 58:1. Isaías 58:1 dice así: grita fuerte sin refrenarte, levanta tu voz como una trompeta, dile a mi pueblo cuál es su rebeldía, a la familia de Jacob cuál es su pecado. La otra cita se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, del 17 al 21. Ezequiel 3, del 17 al 21, y lo voy a leer en la versión Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice así Ezequiel 3, del 17 al 21. Hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Así que cuando recibas un mensaje mío, adviértele de mi parte. Si le digo a un malvado, morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. Si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo morirá si no le adviertes. No se le tomarán en cuenta sus buenas acciones y a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque y éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia y tú te habrás salvado. Amables hermanos, amables oyentes, ser un hijo de Dios por medio de creer y recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no tan solo nos trae múltiples bendiciones como la salvación, como el perdón de nuestros pecados y muchísimas bendiciones más, sino que también nos trae una gran responsabilidad de servicio a Dios, y que se traduce en hacer muchas cosas en su obra. Tenemos que llevar a la práctica en el servicio del Señor muchos ministerios que Él nos enseñó, que Él nos dejó. Hoy solo me ocuparé en explicar uno. ¿Cuál? Anunciar al hombre su pecado. Bueno, también a la mujer. Cuando digo hombre, también me refiero a la mujer. Dios dio este trabajo al profeta Isaías y también le dio este trabajo al profeta Ezequiel. Y también a todo siervo fiel de todos los tiempos nos ha dado esta responsabilidad. Dios considera importantísimo anunciarle al hombre su pecado a manera de advertencia, porque muchas veces los hombres ignoran que son pecadores e ignoran también las consecuencias de sus pecados. Hoy advertimos, hoy lo hacemos por medio de la predicación del Santo Evangelio. Por medio de las buenas nuevas de salvación ponemos al tanto a los hombres de su situación espiritual ante Dios. Y es que es una situación de perdición, pero que muchos no lo saben. Dios pone una gran responsabilidad en nosotros, sus siervos, de predicarle a los perdidos, a predicarles a las personas que se encuentran sin Dios y sin esperanza de este mundo. ¿Y qué le vamos a predicar? Pues la palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay terribles consecuencias para quien no predique el Evangelio. Ya lo acabamos de leer. Y creo que el apóstol Pablo entendía muy bien esto, pues allí en 1 Corintios 9:16 dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pero también pone una gran responsabilidad en los pecadores de recibir esta verdad, de oír esta advertencia. ¿Cuál?
la de creer que son pecadores y que deben reconocer que han pecado y que ese pecado les lleva a la muerte, a no ser que reciban el mensaje para así evitar esa muerte eterna que sería en el lago de fuego. El Señor ilustró con un atalaya lo que nosotros, sus siervos, tenemos que hacer con el Evangelio de Cristo, en favor de los pecadores, por supuesto. Antiguamente, las ciudades estaban amuralladas y en lugares estratégicos de esos muros se construían altas torres, llamadas precisamente atalayas, y en ese lugar se colocaba un vigilante que también se llamaba atalaya. Ese vigilante miraba todo el exterior desde lo alto, divisaba todo lo exterior hasta donde su vista se lo permitía. Si el atalaya veía venir a un enemigo, debía tocar la trompeta a fin de que los habitantes dentro de los muros se alistaran para una probable batalla para defenderse. Si el atalaya se dormía y no advertía del peligro, el pueblo era sorprendido por el enemigo y el atalaya era muerto por ese descuido, por esa irresponsabilidad. Si gusta puede leer esto que le platico en Ezequiel 33 del 1 al 9. Ezequiel 33 del 1 al 9. Espiritualmente hablando, los que predicamos el Evangelio tenemos la responsabilidad de advertir, de atalayar, de avisar a todo pecador lo que viene en su contra más adelante. Y lo hacemos conforme a lo que el Evangelio nos dicta, no lo que se nos ocurra, pues de ello depende que estas personas que han pecado vivan. Depende mucho del tipo de mensaje, del tipo de advertencia que les damos a través de la palabra del Señor, y que esas personas, para que vivan, deben de recibir el mensaje, deben de aceptar la advertencia, deben reconocer que hay un peligro que viene por causa del pecado. Era Dios el que ponía las palabras en la boca del atalaya, pues él decía: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Eso dice Ezequiel 33:7. Como siervos de Dios, consideremos cuán grande responsabilidad tenemos en la encomienda que se nos ha dado. Nada más ni nada menos que salvar almas por medio de la predicación del Evangelio. ¿Se imagina, amable hermano, que no cumplamos a satisfacción de Dios esta responsabilidad? ¿Se imagina a dónde van a ir a parar aquellos que no advierten del peligro por causa del pecado? ¿Se imagina a dónde van a ir a terminar aquellos que en vez de predicar el Evangelio andan predicando quién sabe cuántas cosas que no son Evangelio? Por eso este mensaje, aparte de ser para las personas que no conocen al Señor, sobre todo también es para nosotros, quienes somos siervos del Señor y que tenemos que hablar la verdad de Dios, no la verdad de ninguna organización, no la verdad de ninguna religión ni de ninguna secta. La palabra de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo. Las almas se perderían si nosotros no predicamos el Evangelio, si nosotros no advertimos de lo que viene más adelante a causa del pecado. ¿Está usted consciente de eso, amable hermano? Si es usted un fiel siervo de Dios, creo que sí debe estar consciente. Y qué bueno, y sobre todo, que tenemos que predicar el Evangelio de Cristo, como ya se lo dije, no cualquier otra cosa. Y ese Evangelio del Señor Jesucristo se encuentra en la palabra de Dios, en la Biblia. Le digo esto porque no todo lo que se predica hoy es Evangelio, ni mucho menos que sea del Señor Jesucristo. Desde los tiempos apostólicos, la mentira siempre ha querido competir con la verdad de Dios en conquistar el corazón de los hombres.
Hay mucho que pretende ser la verdad de Dios y engaña a los hombres, y estos se pierden, estos se condenan. El profeta Ezequiel, que fue puesto por Dios por atalaya de su pueblo, debía hablar al pueblo la verdad de Dios de manera clara y a tiempo. Y el pueblo tenía la responsabilidad de recibir ese mensaje, esa advertencia para salvarse de la muerte. En Ezequiel 3:18 dice que Dios le dice a su profeta: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. El profeta debía de comunicar esta palabra al impío. El impío es una persona que vive sin Dios. El impío no es una persona salva, es una persona que vive en pecados y delitos. En la Biblia se le llama impío, lleva una vida de impiedad. Con la palabra, él debe de amonestarlo, debe de hablarle para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. Si el impío o pecador no recibía la palabra de Dios, moría por causa de sus impiedades. El profeta debía transmitir fielmente la palabra del Señor para que la persona a quien se dirigía la recibiera y de esa manera se salvara de morir. Su desobediencia la llevaría a la muerte. Encontramos en la Biblia testimonios de cómo la desobediencia siempre ha llevado a la muerte a las personas porque no le hacen caso al mensaje de Dios, al mensaje de salvación de Dios. Un ejemplo claro lo tenemos en Génesis 6. Si gusta puede leer todo el capítulo. En Génesis 6 tenemos un ejemplo de lo que le acabo de decir. Ahí dice que los hombres multiplicaron sus pecados y eso hizo que Dios decidiera el fin de todo ser. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5, nos refiere al respecto. Y lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Nos dice que Noé le advirtió a esa gente del justo juicio de Dios, pero hicieron caso omiso y vino el diluvio sobre ellos y se los llevó, y murió todo hombre y toda mujer, por supuesto. Noé les anunció su pecado. Noé atalayó a esa gente, pero ellos no se consideraron como tales, no se consideraron pecadores. Dios dijo muy claramente ahí en Génesis 6:7, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado. Y también ahí mismo en el 6, pero del 11 al 12 de Génesis dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra, habían corrompido su camino sobre la tierra. Y en Génesis 6:13 dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y Noé, cual atalaya, anunció a los hombres su pecado, pero ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Eso lo dice el Señor Jesús ahí en Mateo 24. Es cierto que la ira de Dios se manifiesta en todo tipo de pecado, pero Dios no deja caer inmediatamente el hacha de su justicia sobre los pecadores, sino que es misericordioso y clemente con ellos. Es lento para la ira y grande en misericordia. Salvar al hombre de sus pecados es lo que hay en el corazón de Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Él es paciente con los pecadores, no quiere que perezcan, sino que se arrepientan. Ese es el propósito por el cual quiere que anunciemos al hombre su pecado, para salvarlos de sus consecuencias. Él es lento para la ira, pero está pronto a mostrar su misericordia. Por eso el pecador debe prestar oído a lo que Dios le ofrece. Si él quisiera,
Bien podría ser juicio si Dios quisiera, si estuviera en el corazón de Dios primero derramar su justicia, derramar su ira sobre los pecadores inmediatamente de que estos pecan, pues lo hubiera hecho. En su soberanía puede hacerlo. Si Él lo quisiera, lo haría. Haría juicio inmediatamente que el hombre peca, pero no lo hace, sino que da la oportunidad del arrepentimiento. El salmista en el Salmo 133 nos dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Y eso es lo que ofrece el Señor primeramente, el perdón de pecados. Por eso en la antigüedad ponía una atalaya para advertirle al hombre de su pecado, y por eso también sus siervos predicamos el Evangelio como si fuésemos atalayas para anunciar al hombre su pecado, pero la intención primera de Dios es perdonarlos, es salvarlos, pero está en la responsabilidad, está en el pecador la responsabilidad de aceptar ese mensaje, de creer ese mensaje. Cuando Dios hace caer el hacha de su justicia sobre los pecadores, es porque estos ya decidieron no creerle. Es porque estos mejor menosprecian su mensaje o su advertencia y lo tienen en poco. No se reconocen pecadores. Creen que el amor y la misericordia de Dios son complacientes de pecado. Así hay mucha gente en estos tiempos. Y es cuando entonces la justicia divina actúa, pues la han quebrantado en sus disposiciones. La justicia de Dios no se duerme, pero sabe esperar hasta que el amor y la misericordia convenzan a los pecadores de que Dios quiere salvar, de que Dios quiere perdonar. Los siervos de Dios sabemos que debemos anunciar al hombre su pecado y el hombre reflexionar ante lo que Dios le dice. Unos son responsables de predicar como un servidor y como todos los que predicamos, y otros de recibir esa predicación. En este caso, no sé, usted tal vez que vive sin Dios y sin esperanza en este mundo, pues a usted dirigimos este mensaje. En otras palabras, lo estoy atalayando y avisarle que a lo lejos viene un peligro para usted por causa de sus pecados. El Señor lo dice muy claramente: si rechaza el mensaje, morirá. Lo leímos en la porción inicial. Si rechaza el mensaje, morirá. He escuchado por ahí que se dice que nosotros debemos de predicar el amor de Dios, así como también de su misericordia, que no nada más estemos hablando de la condenación, que no nada más estemos hablando del infierno, que no nada más estemos hablando de castigo, de que el hombre es pecador, que no estemos hablando del fin del mundo y muchas cosas más que la gente no le agrada, y efectivamente no son cosas agradables, pero están en la Biblia y los tenemos que anunciar. Pero yo le pregunto, amable oyente, decimos que Dios es amor, que Dios es misericordia, pero ¿qué provocamos más en Dios? ¿Qué provocamos más de Dios? ¿Cómo queremos que actúe más Dios? ¿Que actúe sobre nosotros su amor y su misericordia o su ira? ¿Nuestros actos provocan más su misericordia, su amor o su ira? ¿Qué virtud de Dios queremos que se accione cuando ante Él los hombres viven como si Él no existiera? Desde sus habitaciones celestiales, Dios solamente ve entre los hombres odios, envidias, homicidios, feminicidios, violencia familiar, violencia en las calles, sediciones, corrupción, adulterios, fornicaciones, idolatrías, borracheras,
homosexualismos, robo, divorcios, avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿todos estos actos pecaminosos invocan el amor de Dios y su misericordia? ¿O están llamando a grandes voces que su ira se manifieste? Pues claro que su ira, por eso nosotros tenemos que predicar todos estos temas que no son agradables, sí, pero que son necesarios. Si no, el hombre se condena en la eternidad. Eso lo hacen quienes son falsos ministros, quienes tienen intereses extraños, quienes no quieren perder las ofrendas, pero quienes velamos por las almas, quienes amamos las almas como Dios lo hace para que se salven, tenemos que anunciarles su pecado, porque el pecado trae la muerte eterna. Y claro que con estos pecados, amable oyente, lo que se invoca más es la ira de Dios, pues todos estos pecados merecen la ira divina, pues separan al hombre de Dios y también dañan a todo el mundo. Pero aunque parezca increíble, amable oyente, es esta vida de pecado el contexto en donde el amor y la misericordia divina se manifiestan. Es en este contexto de pecado en donde tiene sentido el amor y la misericordia, nada más que la gente no lo ve así. Es aquí donde la gracia de Dios actúa en favor de los pecadores, porque ¿qué merece la persona que vive una vida de pecado? Por supuesto que merece la ira de Dios, merece el juicio divino. Sin embargo, Dios, por su misericordia, quiere perdonar al pecador por su amor a él. Y Dios lo hace por gracia, es decir, nace de su corazón hacerlo. Nace de su corazón el perdonar. Nadie le está haciendo una llavecita por ahí el Señor para obligarlo a que perdone. No, sale de su corazón, porque esa es su virtud. Desgraciadamente, el hombre ha malentendido esto que Dios hace. Y dicen que vivan como vivan, finalmente Dios los juzgará con amor y con misericordia. Finalmente Dios hará con nosotros misericordia, dicen muchos. No, yo le digo que no se engañe o no se deje engañar. Si usted piensa, como lo acabo de mencionar, que viva como viva, y por supuesto, si usted lleva una vida de pecado, finalmente Dios va a manifestar su amor y su misericordia en favor de usted. Si usted hace eso, lo que usted está haciendo es pisotear la gracia de Dios, pisotear ese amor, pisotear esa misericordia que usted dice que le va a beneficiar. Y al hacerlo, entonces lo que viene es la ira divina. No, aquellos que quieren que Dios manifieste su amor y su misericordia en favor de ellos, tienen que escuchar la advertencia, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que recibir al Señor Jesús como su Salvador, para que sea su Salvador, para que les salve todo esto. La situación se pone más grave para el pecador, porque Dios, para ser misericordioso con los pecadores, tuvo que enviar a su Hijo amado a pagar los pecados de todos ellos en la cruz del Calvario. Por eso se hace más delicado pisotear la sangre de Cristo. Allí derramó su preciosa sangre para borrar los pecados de aquellos que se arrepienten, de aquellos que le reciben como Señor y Salvador. Y ese sacrificio de Cristo es la base de Dios para perdonar al pecador. Es la base de la misericordia divina para aplicar salvación al pecador, para aplicarle perdón al pecador. Pero al menospreciar o malentender la misericordia de Dios, los pecadores pisotean esta obra que Cristo hizo en su favor. ¿Se imaginan qué es lo que viene? La ira divina. En Hebreos 10:29 dice: piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios
y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Fíjese nada más. ¿Está obligado Dios a ejercer misericordia en favor de los pecadores, vivan como vivan? ¿Está obligado Dios a perdonar a los pecadores y aunque vivan en pecado? ¿Estaba obligado Cristo a morir por miserables pecadores, aunque los pecadores conscientemente sigan en pecados? La respuesta es no. No estaba obligado Dios, pero por su gracia diseñó un plan de salvación y que consistió en ofrendar a su propio Hijo por causa de nuestros pecados. Cristo fue la ofrenda por nuestros pecados. Su muerte en la cruz del Calvario fue la ofrenda ante Dios por nuestros pecados, para libertarnos a los pecadores de la condenación del infierno y de la esclavitud del pecado. Pero el pecador debe creer esta verdad del Evangelio, así como debía de creer lo que el atalaya le advertía, así también el Evangelio debe de ser creído de lo que está advirtiendo. Si es que usted, amable oyente, quiere recibir los beneficios de la muerte de Cristo, pues entonces tiene que hacer eso que le digo, venir a los pies del Señor, arrepentido de sus pecados, confesárselos a Él y recibirle en su corazón como su Señor y su Salvador. Volviendo a la porción inicial que le leí, dice en Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, el profeta como atalaya debía transmitir fielmente esta palabra al impío para percibirlo de su mal camino. De esa manera evitaba el morir, obedeciendo el apercibimiento. La palabra apercibir significa prevenir, significa advertir, significa amonestar. Y eso es lo que todo el tiempo hace el Evangelio, a oídos de todos aquellos que son pecadores. En el Evangelio del Señor Jesús está también el apercibimiento para los pecadores, como le acabo de decir. La advertencia que hace el Evangelio a los pecadores está en todo el Evangelio. Y es Dios quien ya ha hablado a los pecadores. Es Dios quien ya los ha apercibido de todas las cosas que vienen en su contra. Es Dios quien ya lo ha advertido. Le doy unos ejemplos. En Mateo 5:22 dice, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿No es esto una advertencia? Mateo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es otra advertencia más. En Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 7:22 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí está el Señor atalayando a los pecadores, advirtiéndole a los pecadores.
Mateo 13, versículos 41 y 42 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, versículos 49 y 50. Dice: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Entiende esta advertencia? Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y así es, amables oyentes, el Evangelio mismo es una atalaya, como se lo acabo de demostrar a través de las Escrituras, y está advirtiendo de todo aquello que viene en contra de los pecadores, e inclusive señalando sus pecados. En Mateo 23, 33 dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículos 5 y 24 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La Biblia, o el Evangelio mejor dicho, apercibe, advierte sobre lo falso. Esa es la responsabilidad que tenemos como siervos del Señor, de dirigirnos a usted con la verdad del Evangelio. Nada está en su favor si usted permanece en sus pecados. Todo está en su contra. Sigue diciendo en Mateo 24, versículos 27, pero también del 29 al 31. Dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es, amables oyentes. El Evangelio también como una atalaya, advierte del peligro que viene. Mateo 24, del 37 al 39, dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Puedo mencionarle muchísimas más citas de cómo el Evangelio le advierte a los pecadores cual atalaya de lo que viene en su contra más adelante, si no escuchan el mensaje o si menosprecian el Evangelio.
Como verá, amable oyente, el Señor mismo en su Evangelio, como un atalaya, está advirtiendo a todos los pecadores, está apercibiéndolos de su mal camino, y usa también las profecías y todo aquello que ocurrirá, que nos dice que ocurrirá en los últimos tiempos. Y esto es con la finalidad de que rectifiquen. Si usted se encuentra en esa condición, amable oyente, rectifique la vida de pecado que usted lleva. Mateo 25, versículos 31 al 34 dice, y también el 41 y el 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por eso se llama advertencia, porque habla de cosas que son nada agradables. Ezequiel 18:4 también dice: el alma que pecare esa morirá. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y en Juan 8:24 el mismo Señor Jesús dice: por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y un texto que siempre hemos mencionado es Juan 3:18, que dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 1 del 7 al 9 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y no es que Dios no se haya dado a conocer, no. A propósito, no quisieron conocer a Dios, ni obedecen, dice, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Finalmente dice en Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es menester, amable oyente, que le anunciemos su pecado, porque tiene consecuencias terribles y eternas. Todas estas advertencias vienen para usted que vive en pecados y delitos. Vienen para advertirle de que ante Dios los pecados tienen consecuencias y no hay poder humano que le libre excepto Cristo. Su preciosa sangre es la que le puede limpiar de sus pecados. Él es el único que puede hacer que usted aparezca ante Dios como si nunca hubiese pecado. Pero tiene que hacer profesión de fe. Tiene que reconocerse que es pecador y tiene que creer que Cristo murió por usted. Y todas estas advertencias vienen directamente de nuestro Dios a través de su Evangelio. Sus siervos solo tenemos que anunciarle a usted todo lo que el Espíritu Santo inspiró a aquellos santos siervos de Dios, y así lo escribieron y así lo predicamos nosotros. Así se lo anunciamos a los hombres. Por eso es menester anunciarle al hombre su pecado por medio de la Biblia, como el Señor lo instruyó, a fin de que se den cuenta
que viene a su encuentro condenación eterna, que viene a su encuentro un infierno donde el fuego nunca se apaga, o lago de fuego. Advertirle que viene a su encuentro la ira divina. Como siervos de Cristo sabemos que es este evangelio el que debemos predicar. Aquí no le voy a predicar, aunque no niego que el Señor puede sanar, pero no puede ser el eje de mi predicación, sanación del cuerpo, y no advertir lo que le viene al alma. No. Nosotros como siervos del Señor tenemos que predicar este evangelio. Sí, habla de condenación al pecador que no se arrepiente, pero también habla de salvación en Cristo Jesús. Es cierto, también toca el tema del infierno, pero también toca el tema del cielo, de las moradas celestiales para quienes creen en el Señor. Y somos responsables de predicar todo esto. Este evangelio, a lo mejor estas advertencias no le son agradables a usted, como le dije, pero también de parte del evangelio, y es en este contexto que también el evangelio predica la salvación y el perdón de sus pecados. Y es responsabilidad de usted creerlo, recibirlo, aceptarlo. Cristo es nuestro principal atalaya. Yo lo pienso así y la palabra del Señor me apoya. Porque Él mismo vio desde el cielo el peligro en que nosotros nos encontrábamos. Y tomó nuestros problemas de pecado, tomó acciones primeramente. Vino y tomó forma humana, llegó a este mundo de esa manera. Se hizo cargo de nuestro problema de pecado. El Padre nos dice que los puso nuestros pecados sobre Él, y Él mismo los pagó con su muerte en la cruz del Calvario. Y su voz, cual atalaya, sigue escuchándose por todo el mundo, invitando, primero anunciando al pecador sus pecados, invitándole a venir a Él, para eliminar precisamente esa carga de sus pecados. Cristo lo invita a venir a sí mismo. Cristo no le envía a su madre primeramente. Cristo no lo envía a un santo para que ese santo interceda, no. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Él es el único que resuelve el problema de los pecados. Él mismo dice, lo voy a parafrasear, esto está sacado del Evangelio, lo voy a parafrasear. Él mismo dice así: el que cree en mí no se pierde, tiene vida eterna. No he venido al mundo para condenarte, sino para salvarte. El que cree en mí ya no le vendrá condenación, sino que le vendrá la vida. Yo soy el pan de vida para calmar el hambre de tu alma. Los que vienen a mí, yo no los expulso de mi presencia. Yo soy el pan de Dios que descendió del cielo y te da vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si yo te liberto de todo lo que el pecado hace contigo, serás verdaderamente libre. Yo no he venido para robarte tus bienes, no he venido para robarte tu dinero, no he venido para robarte tu tiempo, ni he venido a matarte ni destruirte, sino que vine para que tengas vida. Vine para ser tu puerta de salvación. Vine para ser tu pastor. No he venido para perderte, sino para salvarte. Vine para ser tu resurrección. Vine a reconciliarte con mi Padre, pues tu pecado te aleja de Él.
Mi Padre me envió para ser yo tu única ofrenda por el pecado. Yo soy tu única ofrenda que Él acepta por tu pecado. Vine para anotar tu nombre en el libro de la vida. Vine para salvarte de tu vana manera de vivir. Pero nada de esto, amable oyente, nada de esto será para usted si desprecia el mensaje del Evangelio. Si usted tiene en poco la advertencia que Dios hace a través de su palabra a todo pecador, y en vez de aprovechar que Cristo piensa de esta manera en favor de usted, y en vez de ello lo desprecia, si en vez de ello mejor le aborrece, si no reconoce que el amor de Dios puso a Cristo en el lugar de condenación que merecían los pecadores, pues ¿de dónde le va a venir su parabién espiritual? Es Cristo quien murió para liberarnos de todo esto, y el atalaya del Evangelio nos dice que Cristo es el único Salvador. El pecado en su ser lo lleva a la muerte, pero solamente Cristo puede quitar esa condición espiritual. Todos aquellos que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador ya no son condenados, pasan de muerte a vida. El Señor ya no los inculpa de pecado, pero deben de creer en el Señor Jesús. Yo le invito, amable oyente, a que sea uno de los muchos que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Cristo está hablando a tiempo. No es demasiado tarde todavía. Todavía hace oír su palabra por todo el mundo. Solamente Él puede hacer que usted aparezca ante el Padre sin pecado, ya justificado. Le repito, porque es sencillo. Dice el Evangelio, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La diferencia es creer o no creer, amable oyente. Usted es responsable de escuchar el mensaje de nuestro atalaya, que es Cristo. Ya le he anunciado su pecado, pero también le he anunciado la salvación y el perdón que solamente es a través de Cristo. Aprovéchelo, amable oyente. Por hoy eso es todo. Que Dios les bendiga y muy buenas noches.